Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Mi presentación fundamentalmente está centrada en el trabajo de lo que pudiéramos denominar la gobernanza. Y bueno, en este caso lo que vamos a trabajar fundamentalmente es el marco legal en materia de cuencas y participación, considerando las nuevas reformas en materia ambiental y en materia de agua. Y aquí la pregunta fundamental que se realizaba era cuáles son las implicaciones de estas reformas constitucionales y legales en esta materia. Los elementos claves a considerar es precisamente detallar cuál era o cuál es en este momento el marco de participación para la toma de decisiones, describir y también simplificar de alguna manera el concepto de gobernanza y reflexionar respecto de los retos que en materia de políticas públicas implica esta situación y sobre todo uno de los retos o uno de los objetivos fundamentales es conocer o darles una visión un poquito general respecto de cuál es el estatus de los retos de los consejos de cuenca en estos momentos en el caso mexicano. ¿Cuál es el texto vigente en estos momentos de nuestro artículo 4, recientemente reformado, de la Constitución? Se nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, y cambió el concepto de adecuado a sano para su desarrollo y bienestar, y luego viene el gran adendum. Uno de ellos estábamos un poco atrasados porque lo tenían casi todas las constituciones en el mundo, en donde estaba ese responsable que es el Estado, que garantiza el respeto al derecho al medio ambiente sano, que también era un atraso en México desde 1999, lo teníamos como adecuado, que entonces esto nos generaba un problema fundamental de saber quién iba a determinar que el medio ambiente era adecuado. Ahora queda más claro de que el medio ambiente tiene que ser sano como un derecho humano para esa persona que requiere para una vida digna de un desarrollo de sus elementos como persona y además el bienestar como persona. Y resulta que hay otra parte que tiene que ver con el daño y el deterioro ambiental. Dice ahora la Constitución, generará responsabilidad para quien lo provoque en términos por lo que señala la propia ley. Y para el caso que nos ocupa, que es el caso de la gobernanza en cuencas, ahora se complementa y tiene su fundamento en que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y en este caso es el Estado quien garantiza el derecho y la ley va a definir las bases y apoyos, sobre todo las modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, y ese Estado se convierte en el artículo 4 en la Federación, las entidades federativas y los municipios, pero a ese Estado se le suma lo que los teóricos de la teoría del Estado dicen que es el sentido mismo del Estado, que es precisamente el pueblo, pero que en el caso del artículo 4, para el caso del derecho de acceso al agua potable y al saneamiento, se convierte en estos esquemas de participación ciudadana para la consecución de estos fines de acceso al agua y de un consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y un derecho de acceso y disposición y saneamiento que involucran una serie de acciones que se tienen que hacer desde el sector gubernamental y que en estos momentos la participación ciudadana se conforma en esa posibilidad de representar los intereses del pueblo. ¿Cuáles son nuestras carencias en el ámbito jurídico en torno al agua que implican también esta situación de cómo se puede dar la participación ciudadana y sobre todo los esquemas de gobernanza en la misma? Bueno, la primera es que estamos hablando de que hay una serie de carencias respecto a conocimientos técnicos y jurídicos en materia de agua y por extensión a las situaciones ambientales
por parte de los poderes ejecutivo y judicial. Ustedes verán que en mi presentación empiezo a incorporar un sector que durante mucho tiempo, digamos, no ha entrado a la discusión del agua, que es el sector judicial, pero que a partir de lo que comenté del artículo 4 constitucional, debido a que ahora hay una responsabilidad de reparación del daño por quien lo genere, resulta que entonces, también ante unas recientes reformas al artículo 17 constitucional y las obviamente maravillosa nueva ley de amparo con la que contamos, resulta que entonces ahora será el Poder Judicial quien también va a ir a través de sus resoluciones construyendo lo que será esta aplicación de la legislación y obviamente llenar estos vacíos que en estos momentos voy a estar comentando. Entonces tenemos una falta de conocimientos, pero también el problema fundamental es que probablemente tenemos muy buenas leyes en esta materia, sin embargo, no son aplicadas. Por el otro lado, tenemos una falta de coordinación en el esquema de distribución de competencias dentro de los 3 órdenes de gobierno, que nos lleva precisamente a una situación en donde, digamos, la más grave para el caso de las cuencas y la gobernanza, es que mientras que yo tengo 2.500 municipios, que entonces sería pensar en cada uno de los municipios, después tengo que pensar en 32 entidades federativas para terminar en las 13 grandes cuencas, que no son las 13 grandes cuencas, sino que son precisamente aquellas que se determinaron para establecer la administración de la Comisión Nacional del Agua. Y luego llego al concepto de cuenca técnico o digamos popularmente aceptado, que finalmente no está reconocido en ninguna disposición, sino hasta que aparece la declaratoria y le damos, digamos, el acta de nacimiento a esa cuenca. Y a la hora de que vemos que el acta de nacimiento en la cuenca no tiene que ver con que sea declarada como tal, sino el acta de nacimiento de la cuenca realmente existe en el momento en que se crea y se formaliza e institucionaliza esta maravillosa figura que vamos a estar viendo, que es el Consejo de Cuenca. Porque una cosa es la unidad de cuenca y otra cosa es el Consejo de Cuenca. ¿Por qué? Porque el Consejo de Cuenca es el organismo vivo de la cuenca. La cuenca es la unidad de gestión y entonces ahí es en donde hay una falta de congruencia respecto de la distribución de competencias y concurrencias. Por otro lado, tenemos una falta de política pública que tenga como eje central la sustentabilidad. A mí me preocupa mucho la moda gubernamental de la productividad, porque yo le hubiera puesto sustentabilidad, porque en estos momentos, a nivel mundial, la productividad pasó hace 30 años de moda, y en estos momentos la única situación en donde realmente puedo llegar a niveles de productividad en cualquier área que yo esté trabajando es a partir del concepto de incorporación de las externalidades, la internalización de las externalidades que finalmente tienen que ver con costos económicos que entonces inciden fundamentalmente a este trinomio que normalmente se maneja con la sustentabilidad, que es la parte económica y la parte social, que junto con la ambiental me da lo que es el eje de sustentabilidad. Entonces, obviamente de que no nada más tenemos una falta de política de sustentabilidad a nivel Estado, sino que mi política de Estado se convierte en productividad bastante, pasada ya de moda, a pesar de ser la moda sexenal, y entonces ahora tengo un problema fundamental. ¿Por qué? Porque pues ya me atrasé 18 años más, ¿no? Faltan también instituciones que apliquen la ley, sobre todo con los denominados tribunales especializados. Ayer tuve la oportunidad de estar con el magistrado Neófito López Ramos y yo le comentaba, le decía, oiga, magistrado, ¿como para cuándo vamos si en el caso de que sea publicada la ley de responsabilidad ambiental, en la ley se prevé que en 2 años tiene que haber un tribunal especializado dentro del Poder Judicial, o sea, 2 salas específicas para cuestiones ambientales, pero estamos hablando de que una cosa es la situación ambiental y otra cosa es quién va a aplicar los conflictos, o quién va a solucionar dentro del sector judicial los conflictos por el agua, que no necesariamente son conflictos entre particulares o entre comunidades o entre
localidades, digamos, sino que tiene que ver también con el conflicto por la carencia de distribución en competencias, tiene que ver con la falta de esquemas de coordinación y colaboración entre federación, estados y municipios. Y por lo tanto, a la hora de que no está dibujada la autoridad del agua en la cuenca, porque también ese es el asunto, de que digamos de que la cuenca, al no estar claramente delimitada, y aun cuando esté formalizada o declarada de alguna manera, falta que se le dote de una autoridad del agua que finalmente sea quien esté dando tenga las funciones y facultades de control, vigilancia, etcétera. Y esto tiene que ver precisamente porque si no tengo considerada la cuenca como una unidad de gestión y manejo del agua de forma integrada, aunque sí lo dice la Ley de Aguas Nacionales, resulta que a la hora de que veo que está la cuenca, pero no existe la autoridad por cuenca, resulta que entonces empiezo a tener una serie de dificultades y también faltan los esquemas en materia de reparación del daño a los recursos hídricos, que también está dibujada en la Ley de Aguas Nacionales, pero que ahora con las nuevas atribuciones, sobre todo de Profepa, a partir de la reforma al Código de Procedimientos Civiles para lo de la representación como acción colectiva, y por lo que parece ser que viene con la Ley de Responsabilidad Ambiental, en donde los diputados y senadores hicieron una como excepción para el caso del agua, y que eso va a generar todavía mayor confusión y que eso lo va a tener que resolver los jueces. Bueno, ahí es en donde tenemos el escenario, digamos, del diagnóstico de qué es lo que pasa en esta situación. Por eso es que los grandes retos en esta materia, siguiente por favor, es que tenemos que, si existe esta brecha entre leyes y la realidad del aprovechamiento de la conservación de recursos hídricos, como lo que es el agua, que es un bien nacional, social, estratégico y fundamentalmente un asunto de seguridad nacional, conforme lo dice la Ley de Aguas Nacionales, con las nuevas reformas, bueno, lo que necesitamos es fortalecer el esquema de los derechos ciudadanos, que implican acceso fundamentalmente a la información, a la participación pública en la toma de decisiones y a la justicia, que entonces ya estoy en los tres elementos que son considerados para la gobernanza. ¿Cuáles son los derechos ciudadanos ambientales? Bueno, los derechos ciudadanos ambientales, como comentaba, son estos tres: es mi derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación en asuntos públicos y a la toma de decisiones en asuntos públicos, y mi acceso a la justicia, que además se complementan con el esquema de responsabilidad ambiental. Mi esquema de responsabilidad ambiental, a su vez, se fortalece con dos grandes conceptos: por un lado, mi derecho a la información, y por el otro lado, el derecho a participar en asuntos públicos. Y el esquema de responsabilidad ambiental, en específico, se da a partir de las tres grandes responsabilidades, y yo diría las cuatro grandes, y a partir de lo que se espera, que a lo mejor en esta misma semana ya contamos con la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental, estaríamos hablando entonces de las cuatro responsabilidades, porque conforme en estos momentos tenemos la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, dibujada también ahora en un título quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, para la exigencia de la reparación del daño. En el caso del derecho a la información, solamente quiero establecer dos cosas fundamentales que tienen que ver con la gobernanza en las cuencas. Resulta que el derecho a la información está vinculado tanto con mi derecho como ciudadano, pero además está vinculado con mi derecho de elector. ¿Por qué tengo que vincular esto en el caso de las cuencas? Porque es precisamente el elegido como presidente municipal el que va a dotarme del servicio público para poder preservar mi derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento. Y aquí el asunto es que ahora entonces le tendremos que exigir como electores a cada uno de los candidatos que van a ser nuestros gobernantes qué es lo que van a hacer con el agua potable y cuál es el tipo de servicio que me dotan y de qué tipo de servicio me dotan. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso, con mis derechos vinculados al derecho a la información, es que yo requiero fundamentalmente de dos cosas: el derecho de acceso a la información pública,
o de asuntos públicos que después me va a llevar a participar en la toma de decisiones, tiene que ver fundamentalmente a que yo también soy usuario. Y entonces encuentro de que finalmente es un derecho que se vincula y que ha sido vinculado en el caso, en casi todo el mundo, en que yo no solamente tengo un derecho a obtener el bien, sino también me convierto en consumidor del bien. Por lo tanto, estoy hablando del derecho a conocer, el right to know, que finalmente es mi derecho de consumidor del agua y fundamentalmente mi derecho de usuario del agua, por el que pago dinero y por lo tanto requiero de también que se me rindan cuentas. Entonces, mi derecho de acceso al agua potable tiene que ver con estas situaciones. También tenemos que ver fundamentalmente con otros temas que tienen que ver con la situación que tiene que ver con las cuencas. Y en este sentido, lo que tendríamos que establecer es que fundamentalmente los principios que se basa la Constitución, digamos que tenemos que hacer primero un ejercicio de armonización para después llevarlos al plano de la legislación. En el caso de la legislación, y entonces aquí es en donde la carencia de un marco legal en materia de cuencas, que además fundamentalmente fortalezca el esquema de participación pública en la toma de decisiones y fundamentalmente ante la nueva, digamos, emergencia de las necesidades de solución de conflictos y controversias en materia de agua, que va a estar dado por esta nueva ley de responsabilidad ambiental, pero que también está dado por esta posibilidad de mediante amparo y sobre todo y fundamentalmente mediante otra serie de mecanismos, como son las acciones colectivas, voy a ir construyendo nuevos esquemas de gestión del agua. Aquí lo que quiero comentarles es que una de las cosas más importantes que tiene, sobre todo en este nuevo esquema, que entonces ya pasamos simplemente del marco legal desde el punto de vista de la regulación sustantiva del recurso, y que pasamos ahora, estaríamos en una etapa de transición, si es que se publica rápidamente la Ley de Responsabilidad Ambiental, resulta que bajo este nuevo esquema, en donde lo que voy a tener es la parte sustantiva dada por la LEGEPA, dada por la Ley de Aguas Nacionales, dada por diferentes leyes, por ejemplo el caso de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es muy importante porque me regula inclusive los bienes y servicios ambientales. Entonces toda esta situación, tanto del agua como parte del ecosistema, como la prevención y control de la contaminación del agua, como su saneamiento, como su dotación, toda esta parte también ahora va a tener que estar, digamos, ligada a la parte procesal para su manejo. Cuando estoy hablando de la parte procesal, estoy hablando de la ley de amparo, pero también es muy importante considerar el principio que en la ley de amparo se señala, y es que en estos momentos no solamente me puedo amparar contra las acciones del gobierno, y en este caso serán del gobierno municipal, para dotarme de agua potable, pero también de la inexistencia de una autoridad del agua por cuenca, de la inexistencia de reglamentos por cuenca, de la inexistencia de normatividad específica para calidad del agua, porque resulta que la nueva ley de amparo establece que también me puedo amparar por omisión. Entonces, la inexistencia de todas las carencias que comenté van a poder ser ahora efectivas a partir de procedimientos. Claro que también el magistrado decía el día de ayer, ¿desde cuándo se establecieron las acciones colectivas? Y no hemos tenido más que una en Tijuana y parece ser que acaba de funcionar por lo del apagón analógico, hicieron otra hace pocos días, ¿no? Y él comentaba, es que no tenemos esta situación y de pronto lo que ocurre es que, y qué maravilla que estemos en estos momentos con esta cobertura nacional, porque dependerá del movimiento, del ejercicio de mi derecho al medio ambiente adecuado, que pasa por los 3 pilares de gobernanza que ya comentaba, que es mi derecho de acceso a la información, que va desde mi derecho de transparencia, rendición de cuentas y finalmente también el right to know como consumidor y como usuario, yo estoy pagando por un servicio. Por el otro lado, mi derecho de acceso en la toma de decisiones, que es precisamente el reconocimiento de la cuenca como un órgano decisorio colegiado, y las decisiones y el cumplimiento que tendrán que dar los tribunales. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos los que están presentes aquí en la sala EVA de las oficinas centrales de Semarnat, también a todos los que nos ven y nos escuchan en las distintas delegaciones de Semarnat. Miren, yo les voy a hablar un poco acerca de la gobernanza de las cuencas, pero un tema obligado antes de hablar de la gobernanza es que tengo que hablarles de la gobernabilidad, porque tiende a confundirse un poco ese tema. Si están viendo la primera diapositiva, la gobernabilidad es simple y sencillamente la cualidad de gobernable, es decir, es una precondición para gobernar. La gobernación, por otro lado, es el acto y efecto de gobernar, o bien el ejercicio del gobierno. Y el gobierno es la actuación propia del poder ejecutivo del Estado. En términos generales, la confusión viene cuando uno habla de gobernabilidad, porque dice, no hay gobernabilidad en esta cuenca, queriendo muchas veces decir que en realidad lo que no hay son las condiciones necesarias para que la cuenca sea gobernable. Luego entonces, en la siguiente diapositiva, ustedes podrán ver que la gobernabilidad de las cuencas requiere 5 condiciones. En primer lugar, se requiere una autoridad neutra al más alto nivel. En México tenemos a la Semarnat, y si nos vamos a los recursos naturales que no son de origen biológico, sino que son minerales, bueno, tenemos a la Secretaría de Energía, que también tiene un marco rector en ese sentido. Se requiere un marco jurídico de los recursos naturales que incluya todos los avances del conocimiento, así como la participación de la comunidad, de los políticos y de los técnicos. Ciertamente, todas las leyes son perfectibles, pero el orden jurídico que tenemos, el conjunto de la Constitución, leyes, reglamentos, normas, manuales de procedimientos, creo yo que es suficiente. Simplemente necesitamos una voluntad para aplicar lo que debemos aplicar. Tercer lugar, se requiere un capital humano idóneo y suficiente. Digo, ustedes en Semarnat son la prueba fehaciente de que se cuenta con ese personal idóneo y suficiente. Y finalmente se requiere información confiable, de libre circulación y transparente. Y bueno, aquí es donde empezamos a tener un poco de problema. Todos, absolutamente todos, tenemos una gran admiración por el trabajo que hace INEGI. Simple y sencillamente, muchas veces no nos ponemos de acuerdo entre una definición. Y por ponerles un simple ejemplo, cuando estamos hablando de la cobertura de agua potable, bueno, pues un municipio dice, bueno, yo tengo cobertura porque tengo infraestructura para llevar agua. Y por otro lado, INEGI llega y hace una encuesta y pregunta a una vivienda, ¿usted tiene agua? Y el tipo le puede contestar, bueno, yo tengo agua dentro de la vivienda, o le puede contestar, yo tengo agua dentro del terreno, o le puedo contestar, yo tengo agua de un vecino que me la proporciona, o yo tengo agua de un hidrante que está a menos de 800 metros de mi casa, o le puedo contestar, yo tengo agua de una pipa. Y por si fuera poco, no lo registra INEGI, pero alguien podría decir, bueno, yo compro garrafones de agua. Si nosotros tomamos en cuenta todas esas posibilidades, resulta ser que el derecho humano al agua está realizado en México porque todo el mundo tiene agua. Luego entonces lo que tenemos que hacer es convencer a INEGI de que considere única y exclusivamente como cobertura de agua potable cuando está en el terreno de la vivienda. Porque si nos vamos a los garrafones, todo el mundo tiene agua. Lo mismo pasa con el drenaje. El drenaje debería ser cuando uno está conectado a la red pública de alcantarillado sanitario. Porque si yo tengo un albañal que va a dar a una barranca y por eso tengo drenaje, todos tenemos drenaje, y no es así. Ahora sí, entramos a la gobernanza, pero aquí viene una segunda disquisición.
tengo que decirles cuál es la diferencia entre gobernanza, administración y gestión. Las tres categorías son, en sentido amplio, una manera de gobernar. La gobernanza revoluciona el papel indiscutible y exclusivo del gobierno en la materia y abre un espacio para considerar la cuenca como un problema social genérico que puede abordarse por instituciones políticas, pero también por actores sociales. Es decir, cuando hablamos de gobierno, tendemos a pensar que es única y exclusivamente la acción de los funcionarios públicos. Y cuando hablamos de gobernanza, tendemos a decir, bueno, es una acción de los funcionarios, pero existe una participación pública, una participación ordenada. La administración es la aplicación de las normas jurídicas generales para planear, organizar, ejecutar y coordinar la distribución equitativa de los recursos naturales y la provisión de servicios públicos en todos los casos concretos, en tanto no se invada el dominio de la función jurisdiccional ni legislativa. Es decir, es la parte del Ejecutivo. Es una función propia de los poderes ejecutivos del Estado, ya sea el Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal, Ejecutivo Municipal. La gestión, por una parte, es una traducción distinta de la gobernanza o de la administración, y por otra parte se considera una coordinación entre el gobierno, los habitantes de la cuenca y las organizaciones de la sociedad, incluyendo a los mercados. Para evitar confusiones, conviene aclarar a qué se refiere uno cuando habla de administración, gobernanza, gestión o manejo de cuencas. Tenemos que decir exactamente, nos estamos refiriendo a la acción gubernamental, o podemos decir, nos estamos refiriendo a la acción de la sociedad en su conjunto, que incluye a los funcionarios públicos, por supuesto. Entonces, aquí tenemos una pequeña gráfica en donde dice cómo hemos evolucionado en México de la parte de administración en cuencas, cuando se dice que México es un país legiferante, es decir, que legisla por todo, ¿verdad? Entonces, era en aquellos años donde nada más nos interesaban las atribuciones de las instituciones, y entonces decíamos que la administración de cuencas eran normas de derecho público con una interacción representativa de la sociedad. Es decir, ustedes quieren agua, van, se comunican con su diputado, que es su representante popular, y el diputado va y dice tal o cual cosa. Y eso como que no funcionaba mucho. Pasamos a la gobernación de cuencas, donde ya tenemos un objetivo. Y nosotros podemos ir directamente con nuestro presidente municipal y decirle que no tenemos agua. Bueno, esas ya son normas de derecho público con interacción directa de la sociedad. O sea, yo en tanto ciudadano, y como bien decía la doctora, no solo ciudadano, sino contribuyente y votante, voy y exijo mis derechos, porque ¿de qué nos sirve tener una constitución y un montón de leyes si no las vamos a hacer cumplir? Si los mexicanos, como sociedad en general, no somos capaces de hacer cumplir los acuerdos a los que hemos llegado, pues qué caso tiene que tengamos esos acuerdos, ¿no? Y finalmente llegamos a la parte de la gestión de cuencas, en donde entran ya las misiones y las visiones, ese tipo de cosas, donde son normas de derecho público y privado con interacción directa de la sociedad y los mercados. Ahí entra otro tipo de consideraciones. Una cosa que quiero yo aclarar es la diferencia entre gobernanza de cuencas y gobernanza del agua. Para ello voy a utilizar un recuadro muy famoso que realizó Axel Durujani hace unos 10, 12, 13 años, en el cual él decía que cuál era el estadio, pues, de la gobernanza, si era preliminar, si era intermedio o si era permanente. En la parte preliminar él decía, bueno, es cuando se trata de estudios, de planes, de proyectos, ordenación de cuencas incluso. Si es un intermedio, es cuando estamos hablando de inversiones, que puede ser el desarrollo integrado de las cuencas, o nada más el aprovechamiento de recursos naturales, y bien podríamos decir los de origen
orgánico o los de origen inorgánico, y el aprovechamiento de los recursos hídricos, que ya es un nicho muy particular de la cuenca. Y si estamos hablando de una gobernanza permanente donde entra operación, mantenimiento, conservación, administración, podemos hablar de una gestión ambiental o podemos hablar de un manejo de los recursos hídricos o de la administración del agua. Y una parte muy, pero muy particular es lo que se denomina el manejo de cuencas, que tiene que ver nada más con los recursos naturales de origen orgánico y con la administración del agua. Y que eso es lo que atienden hoy en día los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares. Es decir, si nosotros queremos decir en un momento dado, oigan, aquí en esta cuenca tenemos una mina que está extrayendo con el método de cielo abierto y por el método de lixiviación, y tenemos una serie de contaminación, ese problema no lo podemos llevar al Consejo de Cuenca, o sí lo podemos llevar, pero a lo mejor en ese foro no está la persona que puede atender ese problema. Entonces, en realidad, lo que nosotros llamamos consejos de cuenca en México deberían ser los consejos del agua de la cuenca, pero así se les nombró, así se quedó. Con que nosotros sepamos cuál es esa diferencia y dónde nos movemos, yo creo que sería suficiente. Ahora, en cuanto a la participación pública, aquí me estoy apoyando en una tabla que ha desarrollado la Asociación Internacional de la Participación Pública. Y dice, bueno, ¿qué es lo que uno busca con la participación pública? Yo quiero informar a alguien lo que está sucediendo, o quiero consultarlo, o quiero involucrarlo, o quiero que sea mi colaborador, o de plano quiero apoderarlo, lo que tan popularmente se dice, vamos a empoderar a alguien. Si ustedes quieren apoderar a alguien, es decir, si le quieren otorgar el poder, en ese momento ustedes dejan de ser funcionarios públicos y se vuelven empleados de esa persona que han apoderado. Y tienen ustedes que hacer lo que él les diga. Entonces, hay una serie de cosas en la participación que no se pueden delegar. Los aspectos técnicos del manejo de una presa, los aspectos técnicos de la tala de los bosques, los aspectos técnicos de la vida acuática en un cuerpo de agua, no son delegables. Nosotros no podemos llegar a un consejo de cuenca, a un órgano auxiliar, y preguntar a las personas si creen que con 200 o 300 litros se puede preservar la biota y la flora de ese cuerpo de agua. La razón no se da por democracia. Es decir, ahí tenemos que ir con un experto, con un técnico que diga, ¿sabes qué? Se requiere tanto. Lo que sí se le puede preguntar al ciudadano es, bueno, tenemos tanto dinero para hacer esto, ¿qué hacemos con este dinero? O tenemos un río que se está muriendo, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo hacemos más eficiente el uso del agua? ¿Cómo hacemos para que no se muera el río? ¿Cómo hacemos para salvar el río? ¿Cómo hacemos porque se está desforestando la cuenca? ¿Qué acción debemos tomar? Y todos tenemos que ir a hacerlo. Eso sí se le puede preguntar a la sociedad, y la sociedad, digo, no solo va a decir qué es lo que tenemos que hacer, sino va a actuar, va a poner algo de su parte. Pero la parte técnica no es delegable. Entonces, véanlo con calma, ese cuadrito, para que vean que es una falacia decir vamos a empoderar a todo el mundo. No se puede empoderar. Ustedes, sería un problema circular. En el momento en que un ciudadano toma las decisiones, ahora yo como ciudadano tengo que ir a pedirle rendición de cuentas a él. Ya no se lo puedo pedir a los funcionarios de Semarnat porque ustedes ya delegaron esa situación, lo cual es absurdo. No pueden hacerlo. Bueno, ¿cuáles son los retos de la gobernanza en el manejo de cuenca? La gobernanza ya en los hechos es un conjunto de instituciones y procesos, formales e informales,
públicas y privadas, nacionales o internacionales, globales o multilaterales, por medio de los cuales la acción social subsidiaria ejecuta o contribuye en parte de las actividades previamente reservadas para el gobierno e incluso para el Estado. Yo hago una diferencia entre gobierno y Estado porque el Estado, bueno, son todos los poderes, es el orden jurídico, es la población, es el territorio, los derechos y las obligaciones. Y el gobierno es nada más el poder ejecutivo. Esa es la diferencia que yo hago. Es decir, la gobernanza es una manera de gobernar e incluso de legislar y de juzgar, pero es una manera, no implica ni que es bueno ni que es malo. Nosotros podemos decir que la esperanza es buena y que la enseñanza es buena, pero la mezcolanza es mala y la desesperanza también. Luego entonces la gobernanza no es ni buena ni mala, es una manera de gobernar y punto. Puede ser buena o puede ser mala. En el caso de las cuencas, la noción de gobernanza aplicada al manejo de cuencas incluye la capacidad de un sistema social para movilizar las energías de manera coherente con el fin de alcanzar un desarrollo regional sostenido mediante el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Los requisitos para esa gobernanza es la capacidad de diseñar e instrumentar políticas ambientales adecuadas. Y miren que esto es muy importante de las políticas. Una cosa son las funciones y atribuciones legales y reglamentarias que ustedes como funcionarios pueden tener, y una cosa muy distinta es una política pública. Ustedes cuando tienen funciones están obligados a cumplirlas, porque es una función, pero una atribución pueden ejercerla o no ejercerla, dependiendo de si se requiere o no se requiere. Ese es el campo de las políticas públicas. Es cuando se hace un programa presupuestario para resolver un problema percibido como público. Ese es el rango de maniobra que ustedes tienen. Y por supuesto, esa capacidad de instrumentar políticas ambientales implica, en primer lugar, haber establecido un consenso social acerca de la conservación y uso de los recursos naturales. Ahí es donde viene la parte de la participación social. No lo pueden hacer ustedes nada más por el hecho de decir, yo soy la autoridad, yo decido. No, no son la autoridad, son servidores públicos y por tanto tienen que servir a la sociedad, que final de cuentas es quien les paga. Con nuestros impuestos se pagan sus salarios. Segundo punto, contar con una institucionalidad coherente, es decir, instituciones, leyes, factores culturales, conocimientos, prácticas, y tener un sistema de administración adecuado, es decir, basado en la participación y aceptación social, así como en el desarrollo de las capacidades. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para la gobernanza? Para mí, el principal obstáculo es la creencia de que solo con leyes, regulaciones e instituciones adecuadas se logrará una buena gobernanza de las cuencas con independencia de lo que suceda en el país, lo cual a mí me parece bastante ingenuo. Ahora, ¿qué características requiere la gobernanza de cuencas? La gobernanza de las cuencas depende no solo de las instituciones específicas que tienen el mandato para gobernar los recursos naturales, sino también del contexto gubernativo en el cual están inmersos los problemas ambientales. El impacto de la gobernanza en las cuencas depende, por un lado, la escala de trabajo en el usufructo y los trabajos de conservación en cuencas impiden determinar el impacto de las acciones de protección, operación y mantenimiento en periodos cortos. Tenemos la idea de que los servicios ambientales son muy buenos, pero no lo hemos medido. Creemos que con las acciones que se hacen va a haber más agua, pero no lo hemos medido. Esto implica la necesidad de contar con políticas públicas sostenidas que trasciendan varios periodos gubernativos. Como conclusión, podemos decir que la gobernanza es un concepto más incluyente que la gobernación o la administración. Abarca la relación entre una sociedad organizada y su gobierno. La gobernanza de las cuencas determina quién
cómo y cuándo se obtiene acceso a los recursos naturales. En particular, esclarece el papel y las responsabilidades del gobierno, la sociedad civil y el sector privado en relación con los derechos de uso de los recursos naturales, la administración de los mismos y la provisión de los servicios públicos relacionados con ellos. La gobernanza aplicada a las cuencas requiere la capacidad de diseñar políticas públicas socialmente aceptables que fortalezcan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e instrumentarlas de manera efectiva mediante instituciones relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos, a los amigos que están conectados vía remota en el sistema de videoconferencias de Semarnat. Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo la invitación que hizo Semarnat, el SECADESU, para la CONAGUA y para poder participar en este foro. Es un honor para mí formar parte del panel y acompañar a la doctora y al doctor Jaime Collado. Muchas gracias. Quisiera desarrollar este tema de la gobernanza y la gobernabilidad, abundando un poco sobre lo que comentaba el doctor Jaime Collado. Muchas veces son términos que se usan de manera indistinta y tienen una connotación semántica muy específica. Quisiera comenzar comentando que finalmente el tema de gobernanza es un concepto que está en construcción, es un concepto que no tiene un manual de gobernanza como una norma ISO 9000, una norma mexicana. Es algo que se tiene que ir construyendo incluso a nivel local o nacional. La siguiente. También quisiera comentarles que la presentación que va a estar disponible y que está aquí en pantalla es una presentación extensa. Quise poner material aquí para que pudieran consultarlo, ojalá pudieran revisarlo con detenimiento más adelante. Omitiré algunas láminas por motivos de tiempo. Bueno, quisiera comentarles que la palabra gobernanza viene del francés antiguo, governance, que fue utilizada desde el siglo XV. Esto nos lo comenta Gabriel Said en uno de sus artículos en Letras Libres. Y algo muy interesante es que proviene de la misma raíz etimológica del latín gubernare, que significa conducir un navío. Y esto es algo muy interesante porque la gobernanza es eso, precisamente es una especie de timón que nos permite involucrar a la sociedad en los asuntos públicos. Ahora bien, la palabra gobernanza parece que ha tenido una especie de resurgimiento en estos últimos años. Realmente yo lo atribuyo a que en la parte anglosajona se retomó en las empresas, en la parte corporativa, los mecanismos de gobernanza, la parte en que los accionistas pueden tener una incidencia en los asuntos de las empresas y las corporaciones. Ahora bien, también quisiera comentarles que, y abonando a lo que decía el doctor Collado, que algunos autores consideran como sinónimos las palabras gobernación y gobernanza, aunque el doctor ya nos comentaba muy bien cuál es la diferencia. Ahora bien, sobre la gobernabilidad, ¿qué significa la gobernabilidad? Es una cualidad de gobernable. Esto finalmente está estudiado desde el terreno de la ciencia política y quisiera compartir con ustedes esta definición de este par de autores españoles, que es que la gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Esta es una definición muy completa que nos ofrecen estos autores, y sobre esta quisiera puntualizar en estos aspectos. La primera es la eficacia y la legitimidad. Ahora bien, la eficacia puede entenderse como el cumplimiento de los objetivos que se traza un gobierno, y la legitimidad como la aceptación por parte de los ciudadanos de esta dominación o este ejercicio del poder por parte del gobierno. Ahora bien, la gobernabilidad en ese sentido implica la capacidad de aprobar leyes, la eficiencia para ejecutarlas a través del aparato burocrático y la aceptación de los involucrados para poder aplicar estas políticas. Ahora bien, no son requisitos indispensables, pero sí nos ayudan a medir muy bien qué tanto hay gobernabilidad sobre un tema determinado, y creo que esto lo podemos contextualizar muy bien en los tiempos modernos. Ahora bien, todos estos elementos configuran la gobernabilidad, y la necesidad de buscar la armonía entre estos tres configura la capacidad del Poder Ejecutivo para poder cumplir sus objetivos, o sea, su plan de gobierno, un plan como puede ser el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, la inexistencia de estos aspectos configura un problema para implementar las políticas y conseguir los objetivos,
y configura relaciones de poder polarizadas, ya bien por problemas ideológicos o problemas de influencia y poder de las diferentes instituciones y agrupaciones de la sociedad civil. Esto si lo contextualizan en el pasado reciente con el tema de las reformas que no se pudieron conseguir en el Congreso, nos dará un poco un buen ejemplo de lo que es la gobernabilidad. Ahora bien, desde mi punto de vista se pueden vincular la gobernanza y la gobernabilidad de la siguiente manera. La gobernanza es un proceso que busca construir con sus elementos un escenario que tenga gobernabilidad, es decir, estas cualidades. Es una herramienta que nos permite tener gobernabilidad sobre un tema determinado, como puede ser el agua o las cuencas, y que tiene objetivos muy claros, como es el desarrollo económico, el social, institucional, promoviendo el desarrollo sustentable. Ahora bien, la siguiente sección aborda un poco el tema de gestión del agua y de la de gestión integrada de los recursos hídricos. El concepto de gestión integrada de los recursos hídricos es un concepto que impulsa la GWP desde el año 2000 y que fue retomado por nuestros legisladores en la Ley de Aguas Nacionales en uno de sus artículos, ¿no? El artículo 3, si no me equivoco. Ahora bien, ¿qué significa la gestión integrada de los recursos hídricos? Bueno, significa un enfoque holístico que viene a romper el paradigma sectorial que se venía teniendo en el manejo del agua, el manejo agrícola, el manejo industrial, el manejo público urbano, con el cual de hecho seguimos coexistiendo. Y este enfoque holístico trata de integrar varios elementos del sistema natural. Uno es las aguas superficiales con las aguas subterráneas, y tener un manejo integrado en ese sentido, un manejo combinado. Busca integrar también la cantidad y calidad del agua y, por ejemplo, el agua dulce en las zonas costeras, que es un tema que no se había tocado hace bastantes años y que ahora por necesidad se tiene que comenzar a mirar hacia el agua de mar como una fuente de abastecimiento. También se trata de integrar en la parte del sistema humano a los diferentes sectores que ya les comentaba, integrar también a los interesados en la planificación, en la toma de decisiones, en los procesos de decisión, y incluir también los intereses de los usuarios, integrar los diferentes factores o intereses que tienen los diferentes usuarios de las aguas. Ahora bien, la gestión integrada del agua, como la analiza la GWP, se basa o se sustenta en diferentes herramientas. Ellos proponen una serie de grupos de herramientas que los denominan instrumentos de gestión. Este fue un concepto adoptado por la Comisión Nacional del Agua e implementado a través de los consejos de cuenca desde el sexenio pasado, de tal forma que cada uno de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares buscó generar un instrumento de gestión que pudiera integrar la gestión del agua, que esa es la siguiente lámina. Esta es una breve definición de lo que es un instrumento de gestión, si pueden pasar 2 láminas más adelante. Los instrumentos de gestión son los elementos y métodos que permiten y ayudan a los responsables de tomar decisiones de una forma racional e informada entre varias acciones alternativas. Estos incluyen una amplia gama de métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, basados en diversas disciplinas, que van desde la ingeniería, las ciencias jurídicas, la sociología y la economía. Ahora bien, ¿cuáles son estos grupos que les comentaba? Uno de ellos es el grupo de evaluación de los recursos hídricos, el otro es el de planificación, el de gestión de demanda, los instrumentos de cambio social, mecanismos de resolución de conflictos, los instrumentos de regulación, aquí entre los reglamentos, instrumentos económicos como pueden ser los subsidios, otro tipo de incentivos, y la gestión e intercambio de información. Ahora bien, ¿cómo hemos llevado estos instrumentos de gestión a los consejos de cuenca? Aquí en la siguiente lámina tenemos un ejemplo de los diferentes proyectos que se han desarrollado en los consejos de cuenca. En el Río Mayo, por ejemplo, se desarrolló un sistema de información, que es el grupo 8, que les comentaba anteriormente. En la cuenca de Lerma Chapala se tiene un convenio de distribución del agua. En el Río Bravo se trabaja sobre un reglamento de distribución de las aguas superficiales nacionales. Ahí es un proceso que ha tardado mucho. Hay trabajos que iniciaron hace más de una década para tratar de tener un reglamento de distribución de agua. En el Río Santiago hay un programa de cultura del agua que se llama Descubre una cuenca Río Santiago, que trata de involucrar a los diferentes actores para generar un cambio social en la forma en que se relacionan con el recurso agua. Y diferentes programas como saneamiento y gestión del agua en otros consejos de cuenca. Ahora bien, a nivel de territorios más pequeños, los consejos de cuenca tienen órganos auxiliares, que son una réplica de estas estructuras, pero con un ámbito de intervención más pequeño, una escala más pequeña, a nivel de microcuenca o de subcuenca.
En ellos también se impulsó el desarrollo de instrumentos de gestión, y aquí hubo una experiencia mucho más rica, mucho más diversa de implementación de programas de gestión. En la lámina no se alcanzan a apreciar las cifras, pero por cada consejo de cuenca se desglosa el número de programas de gestión que hicieron sus órganos auxiliares en el sexenio pasado. En la siguiente lámina les muestro la configuración de los consejos de cuenca. Todo el país está cubierto o tiene un consejo de cuenca instalado, son 26 en total, y estos consejos de cuenca son órganos colegiados, la ley los define así, en el sentido de que hay igualdad de voto entre sus integrantes. Son mixtos, son un órgano mixto en el sentido de que participa tanto el gobierno como la parte social, y son órganos de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la CONAGUA y los órganos de gobierno. El tema central sobre el que giran los consejos de cuenca es el agua, y aquí coincido con lo que comentaba el doctor Collado, de la denominación que se les hizo, ¿no? Es muy genérico decir consejo de cuenca, ¿no? Deberían ser consejos del agua de la cuenca. Ahora bien, ¿qué estructura tienen estos consejos de cuenca? Es la siguiente lámina. Esta es la estructura que los legisladores plasmaron en las modificaciones que hicieron a la Ley de Aguas Nacionales en el 2004. En esta se tiene un comité directivo donde hay un presidente y un secretario técnico. El presidente, de acuerdo a lo que dice la ley, debe ser electo de conformidad a unas reglas que elabore cada uno de los consejos de cuenca. El secretario técnico del consejo es el director del organismo de cuenca, que son nuestros brazos operativos en las 13 regiones hidrológico-administrativas en las que se dividió el país. Hay participación federal, 7 dependencias vinculadas con el tema del agua participan con un representante en los consejos de cuenca. Hay un vocal titular por cada uno de los gobiernos estatales, el cual la ley lo designa como que debe ser el gobernador, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, que participa en la cuenca, y vocales de los gobiernos municipales. Este es un aspecto que quedó mencionado en la Ley de Aguas Nacionales, como que cada estado iba a determinar la forma en el que sus municipios iban a participar en los consejos de cuenca. En ese sentido es una complicación donde hay estados que tienen muchos municipios, tratar de darle una participación o un espacio de participación a un representante de muchísimos municipios con problemas tan diversos. Y bueno, la otra parte de este órgano mixto es la parte social, que es cuando menos el 50%. En ella participan representantes de los diferentes usos del agua que hay en la cuenca y representantes de los sectores sociales, y esto es tan diverso como hay organizaciones ambientalistas, organizaciones de equidad de género, forestales, indígenas, que están participando en los consejos de cuenca. Como estructura de soporte a estos consejos de cuenca existen lo que les comentaba que son los órganos auxiliares. Están las comisiones de cuenca, comités de cuenca, comités de playas limpias y para los acuíferos los comités técnicos de aguas subterráneas o del subsuelo. Estos son los órganos que auxilian al Consejo de Cuenca a lograr sus objetivos en territorios más pequeños. En la siguiente lámina hay un pequeño esquema de cuál es el ámbito de cada uno de estos órganos auxiliares. En el acuífero tenemos a los COTAS o comités técnicos de aguas subterráneas. En el nivel de microcuenca tenemos a los comités de cuenca. Al nivel de subcuenca tenemos a las comisiones de cuenca, y al nivel de toda la cuenca o grupo de cuencas a los consejos de cuenca. En la parte costera tenemos instalados comités de playas limpias. Ahora bien, en la parte gubernamental, en la parte de administración del agua, la Comisión Nacional del Agua está dividida en 13 organismos de cuenca, cuyo ámbito territorial se ve en la pantalla, y que son unidades técnicas, administrativas y jurídicas especializadas a un nivel de cuenca o grupo de cuencas, y están encargadas de ejercer la autoridad de la materia y gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración de las aguas nacionales, que vendría a ser el otorgamiento de concesiones, permisos, etcétera, además de diferentes facultades y atribuciones técnicas. Ahora bien, ¿cómo concebimos esta interacción que debe darse entre los organismos de cuenca y los consejos de cuenca? Y aquí retomo algo que comentaban con anterioridad. Hay una entidad de gestión que debe de formarse entre el consejo de cuenca y el organismo de cuenca. Debe de haber una simbiosis, y aquí hago uso de este término biológico, esta asociación mutuamente beneficiosa que debe de haber entre la parte social con la parte gubernamental, donde deben coordinarse las acciones, deben concertarse las prioridades para que con un enfoque sistémico, estratégico y participativo
se puedan realizar las acciones estructurales y no estructurales sobre las cuencas y sobre estos territorios más pequeños como pueden ser las microcuencas o subcuencas. Ahora bien, en la siguiente lámina vemos un diagrama de cómo está organizado el sistema de gestión del agua en México. Hay una parte central que es la Comisión Nacional del Agua con sus áreas técnicas y administrativas, y a imagen y semejanza de este nivel, en los diferentes organismos de cuenca también hay estructuras similares que tienen sus pares técnicos, sus pares en materia de administración del agua, en materia inclusive de consejos de cuenca. Y cada uno de estos organismos de cuenca tiene uno o varios consejos de cuenca dentro de su ámbito territorial, es decir, que tiene que concertar y coordinar sus acciones con estos órganos de participación. En la siguiente lámina hay un diagrama de la forma en que interactúan todos estos actores, estas instituciones, donde se ve el papel que tiene la Semarnat en el nivel nacional junto con la Comisión Nacional del Agua, el IMTA, la Profepa, y lo que la ley se identifica como un Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua. En un nivel inferior, territorialmente, a nivel regional, existen los consejos de cuenca y los organismos de cuenca, con la interacción que ya les comentaba y que abren este espacio de participación para que se dé una gobernanza en el tema del agua. En ellos participan los estados, municipios, usuarios del agua, asociaciones ecologistas, etcétera. Y hay un nivel inferior que es el nivel municipal, o inclusive más pequeño, donde participan los diferentes organismos operadores, los municipios, las asociaciones productivas o de usuarios muy específicas, las asociaciones de agrícolas, pecuarios, etcétera. Todo esto configura un sistema que debe interactuar y debe de promover y abrir los espacios para la participación con el flujo de información, con la concertación de acciones, de prioridades, de objetivos que tienen las diferentes cuencas. Esa será la última lámina. Los invitaría a que pudieran revisar con más detenimiento la presentación, las partes que salté, y muchas gracias. Gracias a todos los participantes en esta sala y en las diferentes sedes en la República Mexicana. Bueno, quiero comentarles que a mí me toca impulsar un programa de manejo de cuencas en el campo, y mi visión quizá en este momento es un poco como desde abajo y en la transversalidad de las cosas que quisiera compartir, tomando algunos aspectos relevantes de las brillantes participaciones de la doctora María del Carmen Carmona, del doctor Jaime Collado y del maestro José Alfredo Galindo. Primero, es grato ver la noticia de que hay movimientos en las leyes y que vienen nuevas cosas. Se hablaba de esta ley de responsabilidad ambiental, que hay que estar muy pendiente. Se habla de esta apertura de la ley de amparo, donde a través de ella podamos ver cómo estos actos de omisión puedan tener por fin solución o visos de solución, porque justamente en la parte ahí en el campo a veces lo que vemos es todo lo que no se deja de hacer, y somos conscientes, y es claro durante las participaciones que no nada más son posturas de alguien enfrente de alguien, ¿no? Si lo estamos viendo, que la participación de todos es importantísima para llegar a este tema tan complejo como es el manejo integrado de las cuencas hidrográficas. En esta primera presentación de la doctora Carmona, bueno, oigo esto con alegría, porque nos comentaba ella que basado en este tipo de leyes más lo que tenemos, pues podemos ver nuevos esquemas de gestión del agua, más reales a lo que está sucediendo. Y me quedo con esquema de gestión del agua porque así fue dicho, pero siempre con la reflexión que al final comentaba tanto el doctor Collado como el maestro Galindo, de que es agua o es cuenca, a dónde lo hemos puesto, si nos hemos sectorizado o no. Y como comentamos, pues los problemas allá en los comités, en los ríos, pues a veces no nada más puedes decir el agua, a veces nos quedamos nada más en los servicios del agua, ¿no? Entonces esto es importante, pero se abren nuevos esquemas de gestión para el agua. En la parte de gobernanza que se comentó al inicio, retomo estas ideas de buscar la equidad y la justicia en términos del manejo de los recursos naturales, desde luego el agua, y
que en este nuevo esquema de gestión, bueno, tenemos de nuestro lado los derechos ciudadanos, a través de los cuales podemos informarnos mejor, participar mejor y con ello darle realmente ese toque de sector social organizado, les digo, para que esto funcione mejor. Creo que el trabajo en las cuencas lo que nos ha enseñado es que si no sumamos, no solucionamos. En el tema del doctor Collado, creo que queda muy bien plasmado esta diferencia que tenemos que tener muy clara en los conceptos gobernanza, administración y gestión, y cómo la gobernanza sí es, como así lo menciona, una manera de gobernar, una manera más de gobernar, siempre resultará atractiva en el momento que incluye a otros actores, los actores sociales, su participación, no nada más en los planteamientos, sino en las soluciones. Y pues esto es la parte también creo que importante y atractiva, lejos también de la discusión que se habló entre los funcionarios o los usuarios. Al fin y al cabo todos somos ciudadanos, todos tenemos ciertos derechos que tenemos que velar por ellos. Entonces, sí, la parte de la gobernanza pues es atractiva por eso, y creo que nosotros, en parte de la gente que trabajamos en estos proyectos de la Alianza WWF, de la Fundación Gonzalo Río Arronte, pues siempre estamos tratando de impulsar esa participación. Algo que me resultó también muy interesante de la aportación del doctor Collado es los obstáculos, ¿no? O el obstáculo principal. Y más allá de una serie de problemas, el decir que si nuestra visión, nuestra manera de interactuar es solo pensar que debe haber leyes, reglamentos, instituciones, estamos dejando de lado toda la posibilidad de solucionar. Entonces, en ese sentido, como a veces platicamos también con las comunidades que tienen su aportación importante, lo mencionaba la doctora Carmona, en esta parte de la gobernanza, si no le entramos todos, no vamos a solucionar los problemas del manejo integrado de las cuencas. En términos de gobernanza, rescatar esa relación de la sociedad y el gobierno, el cómo, cuándo y quién hace uso de los recursos naturales, pero algo creo que es muy importante y sí veo que es un área de oportunidad, son los roles que juegan tanto los funcionarios de los tres órdenes gobierno, como la sociedad civil, como los sectores privados, y viendo esos roles, qué responsabilidades y cómo articulamos mejor nuestra acción. Creo que es un reto importante. Del maestro Galindo, también interesante. Hay que checar la presentación, ¿no? de definir gobernanza, gobernabilidad, los datos que nos da. Pero ahí hay otro elemento importante en la parte de la gobernanza, se plantea que es este equilibrio entre el gobierno y su actuar, la sociedad civil, la parte ambiente, la parte económica. Yo creo que también es algo de lo que nosotros estamos ávidos de incorporar en el manejo de los recursos naturales. Algo de la gestión del agua dentro de lo que él expone, le da una característica importante, que la gestión del agua debe tener o debe caracterizarse por su capacidad de innovación y generar cambio. Eso ya, sentí un poco el timbrazo, porque generalmente cada uno nos acercamos desde nuestro sector, desde nuestros antecedentes, nuestras propias experiencias, y ahí queremos resolver el asunto. Y entonces nunca cedemos un poco, ¿no? Nunca comprendemos las necesidades, las funciones y atribuciones del otro, y entonces no avanzamos en este sentido. Entonces, esta parte de la gestión como capacidad de innovación y generar cambio creo que es importante, porque sabemos la gestión del agua, no se diga, si tenemos esta visión de gestión integrada de los recursos hídricos, pues es compleja. Importante lo del enfoque holístico, creo que es pasos adelante que se están dando para este tema. Y bueno, conocer la estructura del Sistema Mexicano de Gestión del Agua también es importante, con el reto de cómo le hacemos que con esas bases transitemos hacia la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, ¿no? Ese es un punto. Finalizando, sobre todo a las personas que nos siguen en las diferentes sedes en la República Mexicana, hay que participar, tenemos que participar. Yo he escuchado muchas veces cómo el asunto de los consejos, comités de cuenca,
está en un concepto como de que no se presta a la participación. Yo he estado desde ahí desde hace varios años y he estado presente en este proceso de perfeccionamiento y creo que se va en buenas rieles, en buenos caminos, pero si no participo, si no pongo ahí mi punto de vista, mis soluciones, no más que mis problemas, mis soluciones, creo que no va a tener ninguna repercusión. Y esta plataforma de los derechos ciudadanos creo que es importante. Tenemos que pensar en una manera nueva de relacionarnos con el agua, relacionarnos con las cuencas hidrográficas, porque creo que hasta donde hemos entendido nuestro actuar, no hemos llegado a soluciones adecuadas. El problema de las contaminaciones, de la deforestación, todos los problemas que mencionaba el doctor Jaime Collado. Hay en algunas zonas, algunas cuencas que siguen y se siguen agravando. ¿Por qué? Después de años de intervención no se pueden solucionar. Pues necesitamos cambiar de paradigma y una nueva relación para con las cuencas y el agua, donde seamos sí funcionarios, sí sociedad, pero todos haciendo nuestra parte. A mí me ha tocado transitar con funcionarios ambientales por ríos donde está habiendo obtención de material pétreo sin ningún permiso y pasamos de largo. Así también yo digo, yo lo he visto y cuántas veces yo he ido a hacer la denuncia, ¿no? En esta situación digo, todos estamos ahí, pero aparentemente de repente tenemos la camisa de algo y de repente la camisa de otro, nos separamos, nos sectorizamos y eso pues no ha traído nada, ningún buen resultado. Y por último, pues será eso, luchar contra la sectorización. En esta parte, en la primera videoconferencia se hablaba de la interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, dejarnos esta parte de la sectorización para avanzar, para dejarnos conducir como en el agua. Decimos que el agua es la gran maestra, el agua no se detiene en los problemas, busca soluciones, hace soluciones, busca, pasa, sigue, llega a su destino. Entonces, de esta misma manera, creo que desde los aspectos de gobernanza debemos interactuar articuladamente. Muchas gracias. Gobierno de la República.